este nuevo video de Batista 679-71. Bueno, en el anterior video, o sea Presentarme, yo soy Batista 679. le había prometido darle un tutorial de cómo crear el castillo, o sea, el que sale en el video atrás de fondo. Así que hoy vamos con ese video. Así que sigan viendo. Los materiales que necesitaremos son tablones de roble, ladrillo de piedra, losa de roble, escalera de ladrillos y paneles de cristales. Si no le quieren poner cristales, no le pongan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar 10 de largo, 10 de largo, 10 de ancho, 10 de largo, 10 de ancho. Un cortecito para que vea cómo va a quedar la base. Aquí hay 10. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 10. Bueno, y cuando ya tenemos los 10 de bloque, vamos a agregar uno aquí. Uno a cada punta. Uno aquí. Uno aquí. ¿Qué van a hacer? Poner a la vez ese bloque 2 de estos. Después van a hacer lo siguiente. Aquí como ven acabé de hacer un gran error. Eso no lo pueden estar haciendo. ¿Qué? ¿Cuál fue mi error aquí? Le voy a dar un ejemplo. No suban, no hagan aquí. Este bloque debe estar vacío. Este aquí vacío. Tiene que comenzar desde aquí. Desde ahí tiene que comenzar. Bueno, esta parte de construir esta basecita aquí, le voy a poner cámara rápida para no pierdan. No quiero hacer un video de 2 horas, ¿sí me entienden? Así que vamos para ver. Bueno, primero tiene que quedar así. Los 10 más el bloque que agregaron, van a agregarlo para hacer esta basecita. Y eso, y el mismo procedimiento que hicimos aquí, lo van a hacer de 10 otra vez para allá. Así que, un corte de receso mientras que construyo la base. Bueno, gente, primero que todo tiene que quedar así. Miren, así tiene que quedar. Después, que hemos quitado esto, que hemos construido esto, que digo, ¿qué vamos a hacer? Quitamos las 3 esquinitas estas. 1, 2 y 3. En cada una de las columnas. Tiene que quedar así. Ni más ni menos, así. Eso sí, tengan en cuenta que yo lo estoy haciendo al tamaño que yo quiero. Ustedes si quieren lo pueden hacer de 20 de largo y 20 de ancho. Pero como yo lo estoy haciendo a mi manera, yo lo estoy haciendo así, pero de paso, si hacen de 20, tienen que hacer lo mismo que ahorita mismo yo voy a hacer. En este momento seguiremos utilizando los ladrillos. Seguiremos usando los ladrillos. Seguimos usando los ladrillos de piedra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se me olvidó. Ah, no, mira, vamos a dar cuenta aquí, mira. Aquí, de esta esquina, hay 10. Vamos a contar, no, hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, rompemos aquí. 1, 2, 3. Ahí tiene que quedar 3. 1, 2, 3. Aquí, ahora aparece. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. Aquí, pum, quitamos, ponemos, pum, aquí. No, espera. No, espérese, aquí, espérese. Así. Tiene que quedar la misma cantidad. Aquí quedan 3. Aquí también tiene que quedar 3. En este momento utilizaremos la escalera de ladrillo. Ponemos una aquí, una acá. Ahí. Otra aquí, ajá.
otra aquí, otra. No joda. Otra aquí, ahí. Una así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con los ladrillos de piedra, vamos a hacer esto. Vamos a poner una aquí, otra acá, una aquí, quitamos los de abajo. Ah, espérate, una acá, y quitamos los de abajo, exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7 hacia arriba. Pues así. Una, no, espérate. Ahí, mierda. Ahora quitamos el de abajo. Sí, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo mismo hacemos de este lado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agarramos, bajamos y aquí alineamos así. Así. Tiene que quedar así. De todas maneras, ustedes la pueden hacer de material que ustedes quieran. La pueden hacer de obsidiana, de diamante, de todo que ustedes quieran. Aquí seguimos así. Yo lo hago así porque me gusta así el castillo. Ajá, ok. Ajá, aquí vamos a hacer una aquí. Vamos a hacer esta línea. Una así, espérate. Así, taquiti, así. Tienen que hacer la misma figura de estos círculos aquí. No que van a hacer esto, miren, no hagan esto no. Mira, esto sí, ¿no? Oye, lo van a poner así. No, así no. ¿Por qué? Porque cuando construyamos adentro, las cosas, estas esquinas así, se va a ver adentro y se va a ver feo. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos uno aquí, quitamos de atrás y ponemos uno aquí. Volvemos a hacer lo mismo. Un poquito más para atrás, ponemos aquí, quitamos de atrás y ponemos los dos que van acá adelante, está aquí. Los dos que van acá adelante, exacto. Volvemos a hacer lo mismo, fíjate, estorbando, quitamos de atrás. Y así, porque si lo hacen nada a lo loco, posiblemente es muy raro, muy feo. Pero si usted es loco y le gusta hacerlo loco, hágalo loco. No lo humillo, no, respeto su decisión, mejor así. Así que mejor hágalo con su manera. Yo lo hago a mi manera, que a su manera. Bueno, quitamos esto y vamos a seguir haciendo la línea. Y llevamos para atrás, aquí, para. Así, miren. Tiene que quedar así, como si fuera una escalera. Así, como si fuera una escalera. Así. Pero no es una escalera, es el castigo que estamos haciendo. Si no se le ocurre, es una escalera. Ya saben. Ahora vamos aquí, aquí, quitamos de arriba. Ponemos uno, ahí, quité. 1, 2. Quitamos el de atrás. No, ese no, aquí. ¡Coño! Aquí. Eso. Una aquí, otra acá. Pu. Aquí seguimos, aquí, No, espérate. Si quieren hacer así también, pero quitarlo de eso. Estos bloques aquí afuera que van afuera, no los quiten, nunca los quiten. Eso sí, tiene que proceder de los creepers, ¿oyeron? Porque que explotan la casa. Tuvo una ronda de explotaron una, así que vamos. Una aquí, otra acá, otra aquí así, allí. Mira, voy a hacer un corte de receso mientras que voy y vengo. Mientras que termino esto así, la basecita esa. Ok, así que espérenme en un tantito. Bueno, así tiene que quedar, así, miren bien, no hagan mal nada. Sí, porque si hacen algo mal, la cagan. Así que yo no vuelvo a hacer el mismo edito. Así que aprendan. Bueno, sí. Así van a agarrar todo, así. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, lo más fácil, lo más recorrido. 1, 2, 3. Alzarlo hacia arriba. 1 hasta aquí. 7 hacia arriba. Un 7 todo. De altura. Así que, un momento para yo hacer esto. Así que, ahora no, y así tiene que quedar el castillo. Apenas va comenzando. Y ahora lo que viene es, ¿qué vamos a hacer? Esto. En la columna vamos a arreglarle 1, 2, 3, 4. Una de altura de más. Así, ta. En todas las alturas, sí, en todas. Ay, ya quité. Pendejísimo que soy. En todas esas. En todas.
así. Ni más. No vayan a hacer un desastre, no vayan a hacer un desastre. ¿Ahora qué? Ahora sí vamos a necesitar lo que se llama la escalera. Pero lo que nos falta es irnos al inventario. Espérense, mis chicos. Vamos a buscar, esperen. Vamos a buscar, ajá. ¿Qué vamos a buscar? Las losas, pero de estas, ladrillo de piedra. Vamos a necesitar estas y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar uno sí, no, espérense, al revés, así. Así, miren, así, tiene que quedar así. Uno aquí, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno no, uno sí. Uno no, uno sí. Y en el espacio que dejaron, van a poner las losas. Una aquí, así. Ay, espérate. Así y así. No, ahí, así. Y lo van a hacer por todo alrededor. Así miren. Tiene que quedar así. Así, ni más ni menos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar en el inventario. Esto, miren esto. Paredes. Vamos a buscar paredes en modo paredes de ladrillo de piedra. Disculpen la introducción. ¿Qué vamos a hacer? Espérense y hago un cortecito aquí. Bueno, ya volví. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar las paredes y vamos a hacer lo mismo. Uno sí, uno no. 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 Así. Uno sí, uno no. Así. Y aquí vamos a poner un ladrillo. En el espacio que dejamos. En el espacio que dejamos vamos a poner los ladrillos para que me entiendan, porque si no son sordos. Ok, vamos a poner uno aquí, otro acá. Y el mismo procedimiento, ¿qué vamos a hacer con el mismo procedimiento? Vamos a hacerlo por todo alrededor. Encima de la losa y la escalera que pusimos. No lo van a poner en la parte de aquí atrás. Ahí tiene que ir arriba de la losa y la escalera, no aquí atrás. No aquí atrás no, sino arriba de la losa y la escalera. Entonces voy a hacer el procedimiento. Bueno, así tiene que quedar, así. Así. Mire. Y ahora con las losas de piedra que teníamos anteriormente, vamos a hacer esto. Espérate, vamos a ponerlo aquí adelante. Aquí, vamos a ponerla arriba del bloque que habíamos puesto al lado de la pared. Una aquí. Aquí. No, espérate, quitamos esto y ponemos una. ¿Qué está pasando? Está bugueado aquí está. Una así, otra acá. ¿Qué está pasando, tío? Así, así. ¡Fuera! ¡Basura! Así tiene que quedar. La losa arriba de los ladrillos. Ahora el mismo procedimiento que fuera, pero bueno, hay que hacerlo por todos lados. Así, miren, así tiene que quedar. Ahora, con la losa de madera, de roble, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo aquí, así. No, espérate. Que queda así, con un espacio arriba, así, está aquí. Sí, ponemos uno aquí. Ajá, tío, ¿qué está pasando? Ajá, sí. Uno aquí y otro acá. Hasta aquí, no. Tiene que quedar aquí. Aquí tiene que quedar. Aquí, aquí. Mira, ¿qué está pasando? Está bugueado el juego, ¿qué? Ahí, así tiene que quedar. Y este vamos a poner aquí, apuntándose aquí, arriba, que quede, espérate. Que quede así, que quede así, como una escalerita. Después que hagan eso, vamos a hacer aquí. Coño, pesa, así. ¡No! ¡Sac! ¡Che! Así, un toquecito. ¡No! Así, ahí. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en cada uno de estos. Aquí. Y aquí. ¿Sí me entienden? Para aquí, y allí. Y cuando saque, ahorita lo explico. Vamos primero a hacer lo que estamos haciendo. Así va quedando.
Bueno, tienen que ir quedando así. Eso sí, ustedes dirán, no, Batista, eso está muy pequeño. Yo les dije a un comienzo al principio, les dije, ustedes pueden hacerlo en el tamaño que quieran, de 20, 20 de largo, 20 de ancho, o de 100 de largo, pero que tenga de largo, si lo hacen de 100, tienen que dividirlo por 50. Hagan todo el proceso como en el video, pero largo. Así mismo, como lo estoy haciendo yo en el video, pero a su manera. Yo lo estoy haciendo de 10 para no hacer el video tan largo. Pero si ustedes quieren hacer 20, va a dar de 20. Bueno, sí, así tiene que quedar. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde aquí vamos a poner bloques así. ¿Para qué? Para ir rellenando. Para ir rellenando todo esto. O sea, que vamos a hacer el techo. Así voy a hacer un corto y primero termino el techo y después le sigo con el piso. Bueno, así va quedando el techo. Así va quedando el techo. Miren arriba. Miren. Ay, me torcí aquí. Así. Mira cómo queda el techo de bonito. Así tiene que ir quedando el techo. Ahora, el suelo. En el suelo vamos a necesitar ladrillos y tablones de roble. ¿Cómo? ¿Por qué? Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé si ustedes quieren hacer todo el piso de roble, de madera, o todo el piso de piedra, pero siempre lo he hecho así. Miren, así. Una aquí, otra aquí, no, así. Bueno, voy a hacer un corte para que vean cómo queda mi piso. Bueno, mi gente, y así quedó el gran castillo. 40 likes si quieren que lo decore.